Se le concede el uso de la voz a la Fiscalía. Le solicito tenga bien individualizarse. Soy la licenciada en Derecho Maite Hernández Hernández, agente del Ministerio Público del Foro Común perteneciente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con formas de notificación previamente establecidas. Su Señoría, de conformidad con lo establecido por el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía manifiesta lo siguiente. Se me concede la oportunidad para solicitar la vinculación al proceso y discutir las medidas cautelares que se le deben aplicar al imputado Sebastián Serrat Santana. Visto lo solicitado por la Fiscalía, se le concede nuevamente el uso de la voz. Adelante. Obra culposamente el que produce el resultado típico que no previó siendo previsible, o previó confiando en que éste no se produciría, en virtud de la violación a un deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales. Con lo anterior, esta Fiscalía tiene a bien solicitar a su Señoría vincular a proceso al imputado Sebastián Serrat Santana, en virtud que de la carpeta de investigación 315/2014 se desprenden datos de prueba que acreditan la existencia de la probabilidad que el imputado participó en su comisión. El imputado realizó conductas que el Código Penal Federal considera como aquellas que configuran el delito de homicidio culposo. Esto en agravio de quien en vida llevó el nombre de Luis Javier Carrasco González y de la ofendida María de Jesús Parra González, esposa del fallecido. Su Señoría, esta Fiscalía motiva la presente solicitud con fundamento en los artículos acontecidos el día 12 de julio de 2014, que tuvieron como desenlace la pérdida de la vida de Luis Javier Carrasco González y la desaparición de otra persona de nombre Manuel Javier Sánchez Caloca. Dichos hechos dieron inicio aproximadamente a las 12 horas del día señalado, cuando el imputado se desempeñaba como capitán del barco Lupita Mou, embarcación turística que presta servicios para pesca. Procedió a proporcionar sus servicios a la víctima, quien en compañía de su esposa, la ciudadana María de Jesús Parra González y Manuel Javier Sánchez Caloca, rentaron los servicios del barco para salir a pescar, mismos que les fueron proporcionados por el hoy imputado. Sebastián Serrat Santana irresponsablemente durante el día abasteció de cerveza a quienes eran sus pasajeros, sin importar el peligro que representa que a bordo de una embarcación se encuentren personas ebrias. Pero además, como máxima autoridad del barco, descuidó la disciplina y accedió a las peticiones de Luis Javier Carrasco González para que de regreso al puerto lo realizara costeando, sabiendo que el barco para su navegación necesita de mayor calado. Esto ocasionó que la embarcación encallara y a causa de la inercia 2 personas ebrias cayeran al mar, perdiendo la vida uno y otro aún se encuentra desaparecido. De los anteriores hechos tomó conocimiento el capitán de puerto Manuel González Álvarez, quien entrevistado por Rosalía Ruiz Gómez, policía investigadora, manifestó que a través de radio de alta frecuencia recibió una llamada informándole que un barco había encallado en playas cercanas, por lo que acudió con un dispositivo de rescate, encontrando que el Lupita Mou había encallado en un arenal. Manuel González Álvarez dijo que cualquier hombre de mar sabe que dicho barco necesita de mayor calado para navegar con seguridad. Refirió que al llegar al lugar de los hechos, brindó seguridad a las personas que se encontraban en la embarcación, trasladándolas a las instalaciones de la Capitanía de Puerto, que después fue recuperado el cadáver de Luis Javier Carrasco González y que continúa la búsqueda de Manuel Javier Sánchez Caloca. Con lo anterior, su Señoría, se demuestra la participación culposa de Sebastián Serrat Santana en la muerte de Luis Javier Carrasco González, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales y considerando que se cumple lo establecido en el artículo 316 de la misma norma jurídica, esta Fiscalía solicita que Sebastián Serrat Santana sea vinculado al proceso. Es cuanto, su Señoría. Se le concede el uso de la voz a la defensa. Gracias, su Señoría. Soy la licenciada en Derecho Alma Giselle Ortiz Torres. Actúo como defensora particular del imputado Sebastián Serrat Santana, con formas de notificación previamente establecidas. Su Señoría,
la defensa considera que la solicitud de vinculación a proceso en contra de mi defenso, Sebastián Serrat Santana, debe ser considerada improcedente, toda vez que la Fiscalía menciona que de la carpeta de investigación número 315/2014 se desprenden datos de prueba que acredita la probabilidad de responsabilidad de mi defenso en la comisión de delito de homicidio culposo en contra de Luis Javier Carrasco González y de la ofendida María de Jesús Parra González, esposa de este. El artículo 2 del Código Penal Federal a la letra dice: comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Lo vuelvo a repetir, su señoría. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Su señoría, la carpeta de investigación jamás muestra datos de prueba en donde la Fiscalía pueda presumir que mi defenso, de manera culposa, haya privado de la vida a Luis Javier Carrasco González. En este caso, aplica el derecho marítimo, ya que el derecho marítimo es el conjunto de normas y principios que regulan a los sujetos, los hechos, objetos y las relaciones derivadas de la navegación marítima. Su señoría, este derecho posee autonomía especial, pues es distinto al derecho común, ya que no nace de la base del derecho romano y tampoco nace como un derecho local de los distintos estados. Este derecho más bien nace de las costumbres y usos de los navegantes, de aquellos individuos que viven en el mar. Las costumbres marinas tienen un objeto y este puede ser laboral, comercial, deportivo, turístico, recreativo, explorativo, pesquero o científico. Y todos estos objetos llevan altísimo riesgo, el cual implica hasta la pérdida del bien más preciado. Su señoría, la costumbre de todos aquellos que, al igual que mi defenso, se dedican a proporcionar servicios recreativos es atender a sus clientes aún más allá de donde las circunstancias y el criterio lo permiten, buscando siempre la satisfacción de estos. Su señoría, de la entrevista que Rosalía Ruiz Gómez le hizo a la esposa del fallecido, lo único que se desprende es que este prácticamente obligó a Sebastián a conducir cerca de la playa para complacer un gusto de la señora María de Jesús Parra González, y así satisfacerla. Por lo anterior y de conformidad con lo que se establece en el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la defensa pide a su señoría tenga bien a solicitar auto de no vinculación a proceso en favor de mi defenso, Sebastián Serrat Santana. Es cuanto, su señoría. Toda vez que se ha dictado auto de vinculación a proceso en contra de Sebastián Serrat Santana, se le concede el uso de la voz a la Fiscalía. Gracias, su señoría. Soy la licenciada en Derecho Estefanía Solorio Cruz, perteneciente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con formas de notificación previamente establecidas. Su señoría, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita se abra debate para la imposición de las medidas cautelares que deben ser impuestas al imputado Sebastián Serrat Santana. Su señoría, derivado de la opinión de la Unidad de las Medidas Cautelares del Estado de Tamaulipas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 164, 176 al 182 del Código Nacional de Procedimientos Penales, manifiesto a usted lo siguiente. Primero, que el imputado desde hace 3 meses renta una vivienda en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, en la cual vive solo, por lo que le será fácil abandonar la ciudad. Segundo, que por lo anterior carece de arraigo en este territorio, con lo que se confirma la presunción de que pueda sustraerse de la acción de la justicia. Tercero, que por la naturaleza de su trabajo se ha desempeñado como capitán de barcos en diferentes puertos de la República Mexicana, situación que reconfirma la posibilidad de la sustracción de la justicia. Pero además es importante hacer notar que el imputado familiarmente es una persona irresponsable, ya que su
estado civil es casado y con un hijo, y que además le ha gustado vivir siempre solo, manteniéndose distante de su familia, teniendo únicamente comunicación vía telefónica con su esposa, que radica en Boca del Río, Veracruz. A Sebastián Serrat Santana se le debe aplicar la máxima de las medidas cautelares. Por el riesgo de sustracción de la justicia es latente. Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y en virtud de que otras medidas cautelares no son suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, solicito que a Sebastián Serrat Santana le sea impuesta como medida cautelar la prisión preventiva. Es cuanto. Tiene el uso de la voz la defensa. Gracias, su señoría. Soy la licenciada en Derecho Cintia Chargoy Alonso. Actúo como defensor particular del imputado Sebastián Serrat Santana, con formas de notificación previamente establecidas. Su señoría, la defensa considera que la solicitud por parte de la Fiscalía de imponer a mi defenso, Sebastián Serrat Santana, la medida cautelar de prisión preventiva puede ser considerada como excesiva y en consecuencia improcedente, por lo siguiente: el delito por el cual se le vinculó a proceso no está considerado en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, delito que amerite prisión preventiva. Aplicar a mi defenso, Sebastián Serrat Santana, la prisión preventiva como medida cautelar es violentar flagrantemente su derecho humano reconocido a la libertad, así como también la presunción de inocencia. Pido a su señoría tomar en cuenta a favor de mi defenso las siguientes circunstancias. La primera, el máximo de la pena que se le puede aplicar de llegar a encontrarlo culpable. La segunda, el comportamiento que tuvo inmediatamente después de haber sucedido los hechos, como acredita en la entrevista que le fue realizada al capitán de puerto de nombre Manuel González Álvarez por la policía investigador Rosalía Ruiz Gómez. Este manifestó que al arribar al lugar de los hechos, lo primero que observó fue que mi defenso, Sebastián Serrat Santana, vigilaba el adecuado inflado de la lancha de rescate con la intención de prestar auxilio a todos los que se encontraban dentro de la embarcación, incluida la señora María de Jesús Parra González. Con lo anterior, su señoría, demuestro que mi defenso es una persona de conciencia responsable y espíritu de servicio. Tercero, en general, su señoría, todo lo que favorezca respecto a la opinión de unidad de medidas cautelares del Estado de Tamaulipas. Su señoría, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 155 y 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y toda vez que éste sea vinculado a proceso a mi defenso, éste, a través de su defensa, solicita alguna de las siguientes medidas cautelares, eficientes y proporcionales para garantizar la comparecencia a juicio. La primera, la prestación periódica ante un juez o ante la autoridad que éste designe. La segunda, la exhibición de una garantía económica. La tercera, la prohibición de salir del estado de Tampico, del estado de Tampico, Tamaulipas. La cuarta, la suspensión temporal en el ejercicio de una actividad tanto profesional como laboral. Su señoría, la defensa ha propuesto 4 medidas cautelares eficientes y proporcionales que le pueden ser impuestas a mi defenso, Sebastián Serrat Santana, oponiéndose a que éste aplique prisión preventiva. Es cuanto, su señoría.